visitarme, me han pedido que os hable de la palabra de Dios como testimonio concorde en la tradición de la Iglesia. Seguro que hemos escuchado muchas veces este pasaje del Evangelio en la Transfiguración: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadlo. Es decir, la importancia que tiene escuchar la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es Jesucristo, el Logos, hecho carne. La Escritura es quien consigna, digamos, el texto que consigna propiamente la palabra de Dios, la palabra escrita que contiene la palabra de Dios. En el año 2008, han pasado ya 17 años, el 12º Sínodo de los Obispos se dirige un mensaje al pueblo de Dios y se propone como un viaje espiritual que se desarrolla en 4 etapas. Y desde lo eterno de Dios nos conduce hasta nuestras casas y por las calles de nuestras ciudades. Esas 4 etapas expresan realmente muy bien lo que quiero, digamos, pues, expresar y comunicaros a lo largo, digamos, de esta charla. La primera etapa es la revelación, la voz de la palabra, con mayúsculas. Esta voz entra en escena con la creación cuando rasga el silencio de la nada. En el principio dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y Juan, en el Nuevo Testamento, dirá, en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Es decir, hay una primera revelación cósmica, hay una primera, digamos, automanifestación de Dios, o desvelamiento de Dios, que es la misma creación, que hace que lo creado se asemeje a una especie inmensa de página abierta delante de toda la humanidad, en la que puede leerse un mensaje del Creador. Y así dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia. Sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama por los confines del orbe. Desgraciadamente estamos perdiendo capacidad, oídos y vista para ver a través de la creación la gloria y grandeza de Dios. Pero la palabra divina también está en la raíz de la historia humana. El hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios. Tras los 11 primeros capítulos del Génesis, aparece lo que podríamos denominar el comienzo de la historia de la salvación, que es la historia que comienza con Abraham. Aunque qué duda cabe que ya la creación forma parte también de esa gran historia de la salvación. Pero con Abraham se sitúa realmente esa historia en el espacio y en el tiempo. Así la palabra de Dios salva y juzga, penetra en la trama de la historia con su tejido de situaciones y acontecimientos. Y así escuchamos en el Éxodo, he visto la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto, he escuchado los gritos de dolor que le causan sus opresores, conozco sus calamidades, ahora he decidido librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa. Hay por tanto una presencia divina en las situaciones humanas que mediante la acción del Señor de la historia se insertan en un plano más elevado de salvación, para que todos se salven y conozcan la verdad, que dice Pablo dirigiéndose a Timoteo. Es decir, la historia nuestra, situada en el espacio y en el tiempo, todo eso realmente es materia que el Señor hace uso de la misma para transformarlo y elevarlo a ese plano propiamente de trascendencia. Hay una etapa posterior en la que la voz divina se hace palabra escrita, las Escrituras Sagradas, como se dice en el Nuevo Testamento. Las Escrituras Sagradas son el testimonio en forma escrita de la palabra divina. Pero la palabra divina, la palabra de Dios es Jesucristo. Esto es importante porque leemos Sagrada Escritura o Escritura, decimos la palabra de Dios, sí, pero la palabra de Dios no es la Escritura propiamente. La palabra de Dios es Jesucristo, el Logos, el que vive junto al Padre desde siempre, como dice el prólogo del Evangelio de Juan. Las Escrituras, el texto escrito, son el testimonio en forma escrita de la palabra divina, es decir, del Logos de Jesucristo. Son el memorial canónico, con canon, es decir, con una serie de textos fijos,
histórico y literario que atestigua el acontecimiento de la revelación creadora y salvadora. Es decir, que dan testimonio de esa revelación, de esa automanifestación de Dios a la humanidad en orden a su salvación. Por tanto, la palabra de Dios precede y excede la Biblia, porque la palabra de Dios es Jesucristo, la precede Jesucristo, es desde siempre junto al Padre, y la excede a la Biblia. Aunque esta Biblia está inspirada por Dios y contiene la palabra divina eficaz. Por este motivo, nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y una persona, Jesucristo. Palabra de Dios hecha carne, hombre e historia. La segunda etapa de este proceso es Jesucristo, el rostro de la palabra. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. La palabra eterna y divina entra en el espacio y en el tiempo y asume un rostro y una identidad humana. Cristo es la palabra que estaba junto a Dios y es Dios. Es Dios. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado, como dice Pablo en Colosenses. Pero también es Jesús de Nazaret, que camina por las calles de una provincia marginal del Imperio Romano, que habla una lengua local, arameo, que presenta los rasgos de un pueblo, el judío, de su cultura. Esto es la encarnación. Ha nacido en Israel porque a Dios le ha dado la gana, no ha nacido en Bilbao, como les hubiera gustado, imagino, o en China, ha nacido donde ha nacido, porque la iniciativa la tiene Dios. El Jesucristo real es, por tanto, carne frágil y mortal, es historia y humanidad, pero también es gloria, divinidad, misterio. Aquel que nos ha revelado el Dios que nadie ha visto jamás, como dice Juan. Así pues, la tradición cristiana ha puesto a menudo en paralelo la palabra divina que se hace carne, es decir, Jesucristo, el Logos, con la misma palabra que se hace libro. La Biblia es también carne, letra, se expresa en lenguas particulares, hebreo, arameo, griego, en formas literarias e históricas, en concepciones ligadas a una cultura antigua, guarda la memoria de hechos a menudo trágicos. Sus páginas están surcadas no pocas veces de sangre y violencia, de risas y lágrimas. Debido a esta dimensión carnal, exige un análisis histórico y literario que se lleva a cabo con la ayuda de la exégesis. Cada lector de las Sagradas Escrituras, incluso el más sencillo, debe tener un conocimiento proporcionado del texto sagrado, recordando que la palabra con mayúsculas está revestida de palabras concretas a las que se pliega y adapta para ser audible y comprensible a la humanidad. Ese esfuerzo lo tiene que hacer cada generación, de saber traducir esa palabra en las palabras concretas del momento actual. Este es un compromiso necesario. Si se le excluye, se podría caer en el fundamentalismo. A mí la palabra me ha dicho, mira, a ti la palabra te puede decir lo que te dé la gana, pero esa palabra tiene que estar en coherencia con lo que la Iglesia, que acoge realmente esa relación, viene diciendo desde siempre. El fundamentalismo niega la encarnación de la palabra divina en la historia y por lo tanto cree que se puede hacer una lectura, digamos, literalista de la misma. No. Esa palabra realmente, al ser puesta por escrito, lo ha sido hecha con palabras concretas de una cultura determinada y que por lo tanto uno tiene que saber conocer esa cultura, esas palabras, para saber realmente lo que ha querido expresar propiamente el autor humano, cierto, inspirado por el Señor, pero lo dice de forma humana y de acuerdo realmente a la cultura en la que él se mueve. He aquí por qué la necesidad de la viva tradición de la Iglesia y de la fe para comprender de modo unitario y pleno las Escrituras. Si nos detenemos solamente en la letra, la Biblia entonces se reduce a un documento del pasado, un noble testimonio ético-cultural, pues como podemos tener también las bucólicas o la Eneida, o la Ilíada o la Odisea, de la que se sigue aprendiendo cosas. La diferencia entre una buena literatura y una mala literatura es que la buena literatura perdura para siempre. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de entrar en el misterio del alma humana, que es la misma desde Atapuerca hasta hoy con inteligencia artificial. La buena literatura es la que sabe de alguna manera captar, digamos, las
características de esa alma humana. Lo expresa con términos de su propio tiempo, pero ha sabido captar algo que es permanente porque forma parte de ese alma humana. Si se excluye la encarnación, se puede caer en el equívoco fundamentalista o en un vago espiritualismo o psicologismo, que está muy extendido también en nuestra Iglesia. La tercera etapa es la Iglesia como la casa de la palabra. Al igual que la sabiduría divina en el Antiguo Testamento edificó su casa en la ciudad de los hombres y de las mujeres sosteniéndola sobre sus 7 columnas, libro de los Proverbios, también la palabra de Dios tiene una casa en el Nuevo Testamento, es la Iglesia, que posee su modelo en la comunidad madre de Jerusalén, la Iglesia fundada sobre Pedro y los apóstoles, y que hoy a través de los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, es decir, el Papa, sigue siendo garante, animadora e intérprete de la palabra. El apóstol Pablo nos dice, la fe surge de la proclamación, y la proclamación se realiza mediante la palabra de Cristo. Desde la Iglesia sale la voz del mensajero que propone a todos el querigma, el anuncio primero, que el mismo Jesús había proclamado al comienzo de su vida pública. Las 4 columnas que sostienen el edificio de la Iglesia son la predicación, por medio del anuncio, la catequesis y la homilía, la fracción del pan, la Eucaristía, las oraciones, salmos, himnos y alabanzas, y la comunión fraterna, es decir, la koinonía, otro de los nombres del agape o amor cristiano. Por último, la cuarta etapa es la misión, como los caminos de la palabra. La palabra de Dios personificada sale de su casa, del templo, y se encamina a lo largo de los caminos del mundo para encontrar la gran peregrinación que los pueblos de la tierra han emprendido en búsqueda de la verdad, de la justicia y de la paz. Cristo resucitado lanza la llamada a los apóstoles, titubeantes para salir de las fronteras de su horizonte protegido. Id, imperativo, mandato. Id pues y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. La fe no se reduce a un grito, la fe tiene contenido, que hay que conocer, aprender y vivir, enseñándoles lo que yo os he mandado. Por lo tanto, hay un contenido que hay que conocer. Solamente se conoce lo que se ama, y amándolo hay que vivirlo. La Biblia está llena de llamadas a no callar, a gritar con fuerza, a anunciar la palabra en el momento oportuno e inoportuno, a ser guardianes que rompen el silencio de la indiferencia. La Iglesia, por su misma naturaleza, es misionera. El Papa repite continuamente eso de discípulos misioneros. No se puede ser discípulo del Señor y no ser misionero. Uno ha recibido algo para darlo a conocer, no para guardárselo para sí mismo. La tarea principal, dicha y objeto primero y último de la Iglesia es la evangelización. Sin el anuncio explícito de Cristo no hay Iglesia ni evangelización que valga, por mucho que nos dediquemos a los pobres. Atentos. Sin anuncio explícito de Cristo no hay como tal evangelización. Habrá, lógicamente, preámbulos necesarios, que duda cabe, pero, como muy bien dice Pablo VI en el Evangelio Nunciandi, la evangelización supone realmente también la propuesta explícita del anuncio de Cristo. Uno de los grandes méritos del Vaticano II ha sido el redescubrimiento de la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Hemos de reconocer que en nuestras luchas desde la ruptura protestante, desde Lutero en adelante y Trento, ¿verdad? Pues es cierto que los católicos, ¿verdad?, hemos centrado excesivamente, o mucho, quiero decir, el tema de los sacramentos, no que hayamos olvidado la palabra, ¿verdad? Y los protestantes más en la palabra, dejando a un lado, digamos, los sacramentos. Y en todo esto, que cabe que ha sido equilibrado. Y el Vaticano II ha sido, de alguna forma, un gran, digamos, impulso para ese redescubrimiento y centramiento también en la palabra de Dios. Porque, lógicamente, están íntimamente unidos palabra y sacramento. Para comprender en todo su alcance este fruto de la primavera del concilio, hay que hacer referencia al contexto en el que llegó a madurarse. En la época moderna, la mayoría de los católicos no había sido educados en un contexto directo con la Sagrada Escritura. Se sabía en el catecismo, el Ripal, las Tete, todos los distintos, ¿verdad? Pero tener directamente la Escritura, pues
Hasta no hace mucho, y en muchos lugares todavía puede decir, ¿tiene usted Biblia en casa? Seguro que no. Es una triste desgracia, pero esto es así. Es una triste desgracia. Los textos de la Biblia se traducían en general del latín de la Vulgata. Como sabéis, realmente es el esfuerzo realmente que realizó Jerónimo por traducirlos de los textos originarios realmente al latín. Y no de las lenguas originales. Y los fieles tenían incluso que pedir autorización a los sacerdotes para leer algunas partes de la Biblia. Es en este contexto en el que el Vaticano II replantea la revelación no simplemente como comunicación de verdades doctrinales, sino como autocomunicación de Dios mismo. Es decir, es Dios mismo el que se da a conocer. Que luego se traduce en verdades concretas, que duda cabe. Pero la revelación es, antes que nada, una autocomunicación. Es Dios mismo el que sale, digamos, de su misterio sin dejar de ser misterio y se da a conocer a la humanidad. Dei Verbum número 2. Dispuso Dios en su sabiduría a revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, palabra encarnada, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. A la luz de este carácter central de la revelación contenida en las Escrituras, el Concilio pondrá de relieve la centralidad de la palabra de Dios para vivir el encuentro con el Señor. Es el fundamento y el alimento permanente de la vida cristiana y eclesial. Al tomar conciencia de que la Iglesia tiene su origen en el encuentro directo con el Dios vivo mediante su palabra, el Vaticano llega a valorar la función central y decisiva de la Escritura para la vida de los creyentes como individuos y como comunidad, según nos enseña la Dei Verbum en sus distintos capítulos. ¿Cómo es posible que Jesús, una persona, reciba el nombre de Palabra de Dios? El proceso de personificación de la Palabra de Dios está ya en el Antiguo Testamento y alcanza en Jesús la culminación cumbre, ya que en persona es la misma Palabra de Dios. Este es el misterio central de la fe cristiana. Ponerlo entre paréntesis es hacer caer la misma fe. El Verbo se hizo carne, Juan 1:14. Él es la palabra de Dios, esa palabra que es creadora, reveladora y salvífica. Puede ser escuchada, contemplada y tocada la palabra de vida, como dice Juan en la primera de sus cartas. En Jesús, palabra de Dios hecho hombre, todo es elocuente y comunicación, a saber, sus palabras, sus obras, sus signos, su entera presencia, su muerte obediente y su resurrección. Jesucristo es la plenitud de la Escritura y su clave de lectura. La Escritura es testimonio permanente, insustituible y autorizado de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, como os decía antes, trasciende la Escritura. Los cristianos somos discípulos de una persona, Jesucristo, no de unos escritos. El cristianismo no es, como se dice muchas veces en libros, incluso sabios, no es una religión del libro, como la Torá, quiero decir el judaísmo, o el Islam con el Corán, sino de la palabra viva de Dios, Jesucristo. Las Escrituras son el testimonio, en forma escrita, de esa palabra divina. Son el memorial canónico, histórico y literario que atestigua el evento de la palabra creadora y salvadora. Por tanto, como os decía antes, la palabra de Dios precede, excede la Biblia, aunque bien hay que decir que está inspirada por Dios y contiene la palabra divina eficaz. La Escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es verdaderamente palabra de Dios. El que las palabras en las que se escuchaba la voz de Dios hayan sido puestas por escrito es un proceso normal. Como fue puesto por escrito el estatuto de la alianza con los mandamientos, para que Israel tuviera siempre ante los ojos el fundamento y lo peculiar de su historia, y actuara en consecuencia. También se consignaría por escrito las obras de los profetas, ya que es permanente exhortación y orientación. Una palabra confiada a la Escritura asegura su permanencia. ¿Por qué aparecen los evangelios? Pues porque los discípulos van muriendo. Hay que dejar algo por escrito. Es verdad que la palabra hablada puede ser más penetrante, cierto.
pero resulta más transitoria, volátil e insegura. A mí me dijo, quién sabe, había otros testigos. Sin embargo, la Escritura, lo escrito está. La palabra se la lleva el viento, aunque lógicamente sea más invisible. Y en nuestro caso, la identidad de la palabra a través del tiempo debe servir para garantizar la identidad del Dios revelado. De lo contrario, cada uno podría decir acerca del acontecimiento central lo que a él le parece. Sin embargo, la palabra ya fijada, eso obliga a todos. Sí, luego vendrá el problema de la interpretación, pero la interpretación no es infinita. Tú no puedes interpretar lo que te dé la gana. Habrá diferencias, pero con una palabra escrita tú no puedes decir que lo blanco es negro y lo negro es blanco. La Escritura, en cuanto testimonio de esa palabra de Dios, no se identifica, repito, ni con la revelación de Dios ni con la palabra de Dios. La palabra de Dios alcanza su actualización cuando es proclamada por la Iglesia, por los enviados, y cuando es acogida como palabra de Dios. El 12 de abril de 2013, Papa Francisco, dirigiéndose a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, les decía: las Sagradas Escrituras, como sabemos, son el testimonio escrito de la palabra divina, el memorial canónico que atestigua el acontecimiento de la revelación. La palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede a la Biblia. Es por ello que nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo una persona, Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Como se dijo en el Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios, Verbum Domini, luego recomendaré algunos textos, entre ellos este, debe reconocerse ampliamente el gran valor del Vaticano II y lo que ha representado para la vida de la Iglesia con respecto al redescubrimiento de la centralidad de la palabra de Dios en la vida del creyente y en la vida de la Iglesia. En resumidas cuentas, Jesús es la palabra eterna de Dios, palabra hecha carne, Juan 1:14, palabra convertida en alimento en la Eucaristía y palabra que habla en las Escrituras. Con la actuación del Espíritu Santo podemos recibir siempre en el amor y la fe a Jesús, palabra de Dios como sustento, luz y fuerza. Su acogida nos emplaza a anunciarla con la predicación, los sacramentos y el amor. La palabra de Dios transmitida por la Escritura es uno de los medios más fundamentales a través de los cuales Dios nos interpela y nos comunica el don de su vida. Leer la Sagrada Escritura de forma frecuente no es un lujo reservado a ciertas personas que tienen tiempo y gusto por la exégesis. Gran equivocación. Es un deber de todo cristiano. Es una necesidad absolutamente vital para todos los cristianos, sobre todo en el mundo actual que vivimos. ¿Cómo sabemos de alguna forma interpretar los distintos acontecimientos de nuestra vida siendo cristianos si no lo hacemos a la luz del que es la palabra, Jesucristo, que se nos ha dado realmente consignado por escrito en las Escrituras? Es tal el ambiente de inestabilidad y de confusión que tenemos necesidad urgente de conocer la Escritura como fuente inagotable de luz y de fuerza, como roca en la que sustentarnos. Cito varios textos. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirla. Deuteronomio. Hijo de hombre, escucha con atención y retén en la memoria todas las palabras que voy a decirte. Ezequiel. Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Vinieron lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, pero no cayó, porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. Mateo. Toda escritura, dice Pablo a Timoteo, ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para responder, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Esto es de Pablo a Timoteo y no es simplemente un consejo, sino palabra viva. San Ambrosio, en el siglo IV, decía unas palabras de gran actualidad para nosotros. ¿Por qué no dedicar el tiempo libre a la lectura de las Escrituras? ¿Por qué no escucháis a Cristo, habláis con Él y le visitáis? Cuando leemos la Escritura, escuchamos a Cristo. Y San Agustín, al que el mismo San Ambrosio ayudó en su proceso de conversión, eleva a Dios en sus confesiones esta oración para obtener la comprensión de la palabra de Dios. Dice: que tus Escrituras sean mis castas delicias, que no me engañe yo en ellas, ni engañe a nadie con ellas. Señor, escucha y ten piedad. Atiende a mi alma y escucha a quien te llama desde el abismo.
Concédenos algún espacio de tiempo para meditar los secretos de tu ley y no cierres sus puertas a los que llaman a ellas. Tenemos en la Escritura un tesoro valiente para ir adquiriendo mediante la escucha asidua de la palabra la mente de Cristo. Es decir, para tener en nuestro interior la forma de pensar de Cristo. Porque es la palabra, la Escritura, la que está, digamos, expresada, esa palabra viva, que es Jesucristo, la que nos puede, digamos, ayudar a tener no solamente las mismas razones, sino los mismos sentimientos, las mismas actitudes, es decir, la mente de Cristo que dice Pablo. Su modo de pensar, su sensibilidad, sus valores, su adhesión al Padre, su debilidad por los pobres. Todo eso no surge espontáneamente de nuestro corazón. Todo eso es educable, todo eso realmente es don de Dios, pero todo don tiene una tarea exigente. Hay que educarlo, hay que ponerse a ellos. Así, la palabra nos convierte y nos introduce progresivamente en el proyecto divino de la salvación. Nos mueve a reconstruir una y otra vez el edificio de la comunidad cristiana. Nos ofrece un rayo de luz y un bálsamo de consuelo en los momentos de angustia. Nos da coraje, solidaridad, conciencia de nuestra fragilidad, vigilancia sobre nuestras ambiciones superficiales, fidelidad para cumplir nuestra misión, esperanza para perseverar sin desmayo. En una palabra, es una palabra viva y actual, que se pronuncia para mí o para una concreta comunidad cuando la estoy escuchando. El Espíritu Santo, que vive con nosotros y acompaña, digamos, desde nuestro bautismo, nuestra vida, es el que la actualiza, el que nos ayuda a comprenderla en el hoy que estamos viviendo. En los libros sagrados, dice la Dei Verbum del Vaticano II, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Uno de los objetivos que se propuso el concilio fue el de animar a los católicos a recurrir con mayor frecuencia a la Sagrada Escritura. Se han hecho, digamos, se han dado pasos muy importantes, pero qué duda cabe que todavía, digamos, sigue siendo esto una asignatura pendiente. Es triste decirlo, pero es así. De verdad, nos sorprenderíamos de cuántos hogares todavía no tienen, realmente, incluso de gente que va a misa, no voy a decir a diario, ¿verdad? Pero, y no existe la Escritura. Y si existe, de esas grandes que se ponen realmente como pones ahí un plato de estos aquí de decoración, ¿verdad? Pero se lee. Esta es la cuestión. Todos los movimientos espirituales nacidos después del Vaticano II se caracterizan por una gran sed de la palabra de Dios. Esto es evidente. ¿Cómo acoger el mensaje del Vaticano II sobre la centralidad de la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia? Para responder a esta pregunta hemos de tener en cuenta las vivencias humanas que encuentra la Iglesia y a las que anuncia la buena noticia de la salvación. Asumir con discernimiento estas vivencias significa, ante todo, partir de la lectura de los signos de espera de la palabra, que están presentes en el contexto histórico actual. En particular, de la necesidad de una voz que rompa el silencio del mundo y de sus soledades y haga reconocer en la palabra encarnada, sobre todo, la buena noticia para todos aquellos que están solos. En toda época el corazón inquieto, como decía San Agustín, ha invocado la presencia del Dios vivo, un misterio trascendente y santo que envuelve todas las cosas y el único que puede redimirlas de la prisión de la nada. De modo particular, en nuestra sociedad posmoderna, cada vez más vivida como muchedumbre de soledades, la espera de la palabra ha llegado a ser la necesidad vital de no estar solos, la urgencia de ser arrancados del naufragio y del abandono de una vida sin un amor. Dice el profeta Amós: vienen días, oráculos del Señor, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Esta hambre de escuchar al Dios que habla no es otra cosa sino la necesidad de amor presente en cada uno de nosotros. Cada vez más prisioneros de nuestras soledades. Es el hambre de una palabra que irrumpa en el silencio de la nada y colme nuestro corazón, hasta hacerlo capaz de donarse a los demás por su abundancia de amor. La palabra de Dios es por consiguiente la buena noticia contra la soledad. Y ello es así porque en ella se nos ofrece como don gratuito y liberador la posibilidad de la alianza con Dios. Acogiendo la palabra que entró en la historia, la criatura humana se abre al misterio y experimenta su cercanía y su belleza inagotable en el amor.
Acoger a Cristo quiere decir entonces abrirse a la plena inteligencia de las Escrituras. Y nutrirse de las Escrituras es nutrirse de Cristo. Decía San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. No tener conocimiento de las Escrituras es no tener conocimiento de Cristo. Quien quiere vivir de Jesús debe escuchar incesantemente las Escrituras inspiradas, leyendo todo a la luz de Cristo. En esta lectura, iluminadora y profética, no estamos solos. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y así Juan, el evangelista, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, que os mandará mi Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. En el motu propio Aperuit Illis, sobre la institución de los catequistas, dice el Papa Francisco, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado antes de su ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual, que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados. Y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación. Por tanto, la relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de Jesús y de su Iglesia en el mundo son indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad, repito lo de antes, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Bien, decía antes que la Iglesia es la criatura y casa de la palabra, es la comunidad de su transmisión y de su interpretación, garantizada por la guía de los pastores, a los que Dios quiso confiar a su pueblo. ¿Cómo sabemos que la palabra que nos llega 2000 años después es la palabra de Cristo? Hay una Iglesia querida realmente por el mismo Cristo, que es la que la transmite y lo garantiza. Y dentro de esa Iglesia, los pastores, los obispos, los que inspirados, digamos ya, en su ordenación por la fuerza del Espíritu, nos ayudan realmente para saber que esa es la palabra realmente que viene del mismo Señor. Son ellos los que proponen la fe. El teólogo la profundiza, pero el teólogo no propone propiamente la fe. La propuesta, digamos, la hace como tal, digamos, el obispo como garante de la comunión en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero va introduciendo a los fieles en la verdad plena, hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo, de ella. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con el nosotros en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. El libro, haciendo referencia a la Escritura, es precisamente la voz del pueblo de Dios peregrino y solo en la fe de este pueblo estamos, por decirlo así, en la tonalidad adecuada para entender la Escritura. Verbum Domini, documento de Benedicto XVI tras el sínodo sobre la palabra de Dios. La lectura fiel de la Escritura no es por tanto una obra para navegadores solitarios, sino que debe vivirse en la barca de Pedro. Acompañado por la Iglesia Madre, ningún bautizado debe sentirse indiferente ante la palabra de Dios. Escucharla, anunciarla, dejarse iluminar por ella para iluminar a los demás, es tarea que compete a todos, cada uno según el don recibido y la responsabilidad que le es asignada, con la pasión misionera que Cristo pide a sus discípulos sin excluir a ninguno. Esta actualización permanente de Cristo en su pueblo, realizada por el Espíritu Santo, especialmente mediante el ministerio del anuncio y la acogida de la palabra de Dios, es lo que en sentido teológico definimos como tradición. La tradición no es solo la simple transmisión material de cuanto fue dado al comienzo, sino la presencia activa del Señor Jesús, dador del Espíritu Santo en toda la historia de la Iglesia.
La tradición no es sino el Evangelio vivo, anunciado por los apóstoles en su integridad, procedente de la plenitud de su experiencia única y repetible y transmitido por vida de la Iglesia, que anuncia la palabra, la convoca y santifica a los salvados. En esta perspectiva, la tradición es como la historia del Espíritu en la historia de su Iglesia. Por tanto, la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición, primero es meditada y comprendida cada vez más profundamente por el sentido de fe de todo el pueblo de Dios, bajo la guía del magisterio, que la enseña con autoridad. Se celebra en la liturgia, segundo, donde constantemente es proclamada, escuchada, interiorizada y comentada, la homilía. Tercero, resplandece en la vida de la Iglesia, en su historia bimilenaria, sobre todo en el testimonio de los cristianos, particularmente de los santos. Son realmente presencia viva de la palabra, de modo realmente que verles a ellos es ver cómo esa palabra se ha hecho realmente carne, digamos, en esos individuos concretos. Es profundizada en la investigación teológica, es decir, necesita ser siempre, digamos, actualizada, profundizada, con la ayuda, digamos, del carisma teológico, que, repito, no se trata, digamos, de cambiar la palabra o de inventar nada, sino, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, os enviará el Espíritu que os ayudará a comprender la verdad y a profundizar en la misma. Y por último, se manifiesta en los genuinos valores religiosos y morales que, como semillas de la palabra, están esparcidos en la sociedad humana y en las diversas culturas. A la palabra de Dios debemos corresponder con una acogida libre y gozosa que es la escucha obediente de la fe. El Dios que se comunica a nuestro corazón nos llama a ofrecerle no algo de nosotros, sino toda la persona, nosotros mismos. Esta escucha que nos implica totalmente tiene la fuerza de hacernos libres. Y así dice el evangelista Juan: si permanecéis fieles a mi palabra, seréis realmente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31. La palabra es en realidad Dios mismo quien nos alcanza y nos transforma. Por tanto, es justo entregarse a la palabra de Dios. De ella podemos y debemos fiarnos. Ella es fiel para siempre, como el Dios que la dice y la habita. Por eso, quien acoge con fe la palabra no estará nunca solo. En la vida y en la muerte entrará mediante ella en el corazón de Dios. Aprender a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios, decía San Gregorio Magno. La fe es gracia, que precede y ayuda, es decir, don de Dios. Por eso debe invocarse y es necesario abrirse a ella con docilidad del corazón que acoge. De ahí que nunca se llegará a ser adulto en la fe sin la escucha perseverante de la palabra de Dios y la oración humilde e incesante de adoración, de invocación y de alabanza. La acción del Espíritu Santo no se refiere solo a la formación de la Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellos que se ponen a la escucha de la palabra de Dios. Es importante la afirmación de los padres conciliares, según la cual la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso no podemos hacer una interpretación o un uso de la Escritura al margen del que es la Iglesia, la que garantiza realmente que esa palabra es la palabra del Señor y nos ayuda realmente a irla comprendiendo, digamos, de forma unitaria a lo largo de la historia. Algo fundamental de la palabra de Dios para nuestra vida es la cuestión del discernimiento, algo que ha tomado mucha importancia en los últimos años, al que el Papa Francisco, como buen jesuita, ¿verdad?, continuamente hace referencia a esto, el tema del discernimiento. En Gaudete et Exsultate habla concretamente en uno de los capítulos sobre el tema del discernimiento y habla también de esta cuestión. Él mismo dice: ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? El Espíritu me ha dicho, tranquilo, y alguno rápido, eso habrá que contrastarlo, ¿verdad? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. El demonio razona muy bien, no basta, digamos, que razona bien, es muy coherente, ¿ya?, pero por sus frutos les conoceréis. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con oración
la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. La escucha de la palabra nos hace también capaces de discernimiento, es decir, de aquella actitud que nos hace reconocer la voz de Dios en cualquier parte en la que resuene para nosotros. Tener en una mano el Evangelio ayuda a leer con ojos de luz el periódico que está en la otra mano, para captar los signos de los tiempos y responder a la obra que Dios va realizando en la historia para nosotros y para cuantos quieran acoger su gracia salvífica. Quien obedece a la palabra de Dios se abre además al diálogo con el otro y el diferente en su forma auténtica, que no tiene nada que ver con las componendas o la renuncia a la propia identidad, sino que se fundamenta en la obediencia de la fe que nunca separará el diálogo y la proclamación. Escucha honesta del otro y testimonio luminoso y convencido de la fe, que la palabra de Jesús enciende en todos y cada uno de nosotros. Algo muy importante también de la palabra de Dios es el instrumento que tenemos para el combate espiritual. No podemos entender la vida cristiana sin el combate contra el mal que se nos hace presente en la vida de muchas formas. Dice San Pablo: solo me resta desear que os mantengáis fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Utilizad todas las armas que Dios os proporciona y hagáis frente con éxito a las estratagemas del diablo. Tened siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas y incendiarias del maligno. Como casco usad el de la salvación, como espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Estas palabras son una invitación a tomar conciencia del valor de la Escritura como ayuda indispensable para hacer la travesía de los combates y pruebas de esta vida. Juan Pablo II, el Nuevo Milenio Ineunte, el texto que escribió a comienzos del año 2000, dice que un cristiano que no ora es un cristiano en peligro. También podemos decir que un cristiano que no lee regularmente la palabra de Dios es un cristiano en peligro. Ya la Escritura nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Termino. Consideraciones prácticas. Para que la lectura asidua de la Escritura sea eficaz, hemos de atender a los siguientes puntos. Primero, la lectura debe hacerse en un ambiente de oración, pues solo el Espíritu Santo puede hacernos comprender el sentido vivo y profundo de la Escritura. La oración humilde, perseverante y confiada es el fundamento de toda interpretación bíblica. Segundo, se necesita una actitud de fe. Creer que Dios desea realmente reunirse con nosotros y hablarnos personalmente a través de la Escritura. Bien decía el Padre San Ignacio en los ejercicios espirituales: no el mucho saber arte satisface, sino el sentir de las cosas internamente. Tercero, hemos de acercarnos a la Escritura con un serio deseo de conversión, que desenmascare nuestro pecado para hacernos amar a Dios y al prójimo con amor verdadero. Hemos de leer habitualmente la Escritura para que el contacto con ella sea un acontecimiento que transforme nuestro corazón y nuestra vida. Leer la palabra siempre es correr un riesgo. El riesgo de que nos acuse profundamente y nos diga cosas que no tenemos interés en oír. No somos nosotros los que trabajamos la Biblia, es ella la que nos trabaja a nosotros si nos lo tomamos en serio. Quinto, para evitar caer en el riesgo de una interpretación subjetiva, algo a la que todos somos dados, hemos de estar dispuestos a confrontar lo que creemos que nos dice la palabra con la enseñanza de la Iglesia y recibido en la comunión con todos los que junto a nosotros forman parte de la Iglesia como cuerpo de Cristo. De ahí la importancia que tiene siempre el acompañante espiritual o alguien realmente en el que puedas confiarte y de alguna forma, en comunión con la Iglesia, te ayude a decir, pues va bien, o de alguna forma esto no viene propiamente, digamos, del buen espíritu. Hay aquí una llamada a confirmar nuestras respuestas a la palabra de Dios con otras personas experimentadas en la vida espiritual. Cualquier comprensión de la palabra se ha de verificar por la razón abierta al misterio, iluminada por la fe y en comunión con la doctrina de la Iglesia. En este sentido, una vía probada en la tradición de la fe y redescubierta en los años posteriores al Vaticano II para profundizar y gustar la palabra de Dios es la lectio divina, que a Dios gracias ha vuelto, digamos, a tener importancia, digamos, cada vez mayor repercusión en la vida eclesial. La lectio divina, en cuanto ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra, sigue siendo el método privilegiado para leer la Escritura. La lectio es un escuchar, un recibir la palabra como don.
La imitación de María, que después de haber escuchado, obedece y dice, hágase en mí según tu palabra. La escucha de la palabra de hacerse en actitud de adoración y sumisión. En la Escritura no debemos buscar algo que manifestar a los demás o algo que nos interese. Debemos dejar que Dios nos hable. No es extraño que el Vaticano II y los papas posteriores hayan recalcado con tal vigor esta práctica que tantos frutos produjo en el pasado, que lamentablemente se oscureció durante siglos y que tanta esperanza suscita en nuestro tiempo presente. Textos breves sobre la lección. Es necesario que todos mantengan un contacto continuo con la Escritura gracias a la lección divina, Dei Verbum. Sínodo de los Obispos, Benedicto XVI decía, es deber prioritario de la Iglesia al inicio de este nuevo milenio alimentarse ante todo de la palabra de Dios para que resulte eficaz el compromiso de la nueva evangelización del anuncio en nuestros tiempos. Francisco en Evangelii Gaudium. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lección divina. Se acostumbra a dividir la lección divina en 4 tiempos: lección, meditación, oración y contemplación. La lección divina es oración en cuanto a aprendizaje de la palabra de Dios, lograda mediante la paciente y prolongada repetición de la misma. Tal repetición origina el despertar de los pasajes bíblicos que conducen a poseer una gran familiaridad con la palabra de Dios y contribuye a formar una mentalidad bíblica. La lección es la escucha, la meditación, la acogida, la oración es la plegaria, la contemplación, la comunión. En el número 87 de Verbum Domini, Benedicto XVI hace unas preguntas que explican muy bien realmente cada uno de estos pasos. En la lección, ¿qué dice el texto bíblico en sí mismo? En la meditación, ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? En la oración, ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? En la contemplación, ¿qué conversión de mente, corazón y de vida nos pide el Señor? Y se puede añadir otro elemento, la operación, es decir, el testimonio. Después del camino de oración queda la puesta en práctica. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Se puede leer con gran provecho los números 152 y 153 de Evangelii Gaudium sobre la lectura espiritual, donde se recuerda la lección divina como la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. El Papa recomienda, en la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Repito, números 152 y 153 de Evangelii Gaudium. Termino con una oración del cardenal Martini. Padre, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia y nos reúnes en tu nombre. Padre, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu, para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Padre, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ahora podéis disparar vosotros. Bueno, os recomiendo, quiero decir, desde luego, Dei Verbum, podéis terminar vuestros estudios sin los textos fundamentales del concilio. Dei Verbum es uno de ellos, ¿verdad? Verbum Domini de Benedicto XVI, que es el documento que salió después del sínodo, precioso, lo que hace es, bueno, pues, profundizar en lo que fue Dei Verbum. De Francisco Gaudete te Exsultate, por todo el tema del discernimiento. También el motu proprio, Aper Vitilis, sobre la institución de los catequistas. Y luego este texto
que sacó en el año 19, es decir, hace ahora 6 años, la provincia eclesiástica de Pamplona, la palabra de Dios como luz en el camino de la vida, luz en mi sendero. Es los obispos vascos de hace muchos años, la provincia eclesiástica, han sacado siempre para Cuaresma una serie de textos, ¿verdad?, de cartas que llaman ellos, y este fue dedicado a la palabra de Dios. Es también muy interesante. Luz en mi sendero, sobre la lectura creyente y orante de la Sagrada Escritura. Con todo esto tenéis lecturas más que suficientes para seguir profundizando en la importancia y centralidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y en la vida de todos y cada uno de nosotros.